Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 36 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y hoy vamos a hablar de las alergias. Lina, ¿usted de pronto le ha dado alguna alergia o algo? Sí, generalmente cuando tengo altos niveles de estrés, las manos empiezan a abrirse. Yo pedí que era... Me pasa desde hace mucho. Porque a mí también cuando uso un jabón ahí como medio... Para lavar los platos, eso le empieza a uno. Y por eso es que usted no lava la loza en la casa. No, sí, pero toca usar guantecitos y para evitar la alergia. Precisamente para salir de esas dudas, para ver si Catalina le va a creer o no ese cuento, vamos de inmediato con el doctor. Su invitado, por favor, presente. Aquí está, claro que sí, el doctor Jaime Ocampo. Buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Bien, doctor, ¿qué le dice usted a Catalina de la excusa que le pone a Aníbal para lavar la loza? ¿El jabón genera o no alergias? Efectivamente sí. ¿Sí? Puede ¿Sí suceder. ¿Sí? ¿Sí? No es que no quiera, es que no le hace daño. Mentira, no, a ella también. Los guantes son una opción, no, hay gente que es mucho más, no sé cómo si se propensa, por ejemplo, hablando en mi caso, mi esposa, cuando lava sí se le rajan los deditos, también mi hermana, eso genera una alergia, pero vamos a hablar en términos generales de las alergias. ¿Por qué se dan y qué es una alergia? Sí, buenos días. Bueno, es interesante. La alergia básicamente es una reacción exagerada que presenta nuestro organismo frente a una sustancia cualquiera. Normalmente deberíamos tolerar esos contactos con diferentes productos de diferente orden, proteínas, alergenos de animales, en las comidas, en diferentes productos. Pero hay cierto grupo de personas que reacciona de manera exagerada frente a esas sustancias y el organismo trata de defenderse y en ese proceso de defenderse va a generar una serie de síntomas y signos que hacen que generen la enfermedad, que aparece la enfermedad. Entonces, en un momento dado, la persona puede presentar síntomas o en la piel, o en las vías respiratorias, tracto digestivo, a nivel cardiovascular, y puede ser de diferente gravedad. Entonces, en el caso específico del jabón de loza, de las personas que hacen reacciones a algunos productos químicos, uno tendría que llamar la atención y decir, mire, uno puede tener reacciones de tipo irritativo y reacciones de tipo alérgico. Entonces, hay personas que cuando entran en contacto con el jabón o diferentes productos, generan lesiones directas porque el producto puede ser muy irritante, ¿sí? Pero a veces también sucede que el producto genera una respuesta inmunológica que hace que se genere un tema perpetuado en el tiempo y cada que usted entre en contacto, así sea por pequeña cantidad con esa sustancia, va a generar la reacción inflamatoria. Entonces, eso puede pasar con jabones, con lociones, con joyería, con cauchos, con una cantidad de productos X, en lo que tiene que ver con piel. Y para eso hay una serie de estudios diagnósticos para uno poder buscar a qué es que está generando el problema, ¿cierto? Claro. Pero uno también puede presentar alergias de tipo respiratorio. Y entonces, esas son mucho más complicadas porque así comprometen la vida. Hay unas que pueden comprometer la vida y bueno, todas estas alteran de manera significativa la calidad de vida de las personas. Entonces, desde el punto de vista respiratorio podemos tener desde los que presentan rinitis, tienen asma, los que hacen el conjunto de ambas, ¿cierto? Y estos temas respiratorios pueden deberse a sustancias provenientes de los ácaros, muy frecuentes en nuestro medio, sustancias provenientes de las mascotas, perros, gatos, hámster, conejos, caballos, del polen de pastos, de pinos, de malezas, esporas de hongos, ¿sí? Y eso también lo puede uno entrar a buscar. El moho, por ejemplo, presente en las viviendas que presentan humedad, ¿eso genera alergia, pero también podría generar la muerte? Bueno, digamos que en nuestro medio se presentan y las puede uno identificar alergias que se pueden precipitar por el moho o esporas de hongo, las humedades que uno identifica en las casas, por ejemplo,
puede ser un factor agravante en temas respiratorios. En algunos pacientes con asma puede empeorar la situación y hacerlos más difíciles de controlar. En otros países y en países con estaciones específicamente pueden ser más frecuentes. En nuestro medio es mucho más frecuente que sean los ácaros del polvo, los pólenes del pasto, las mascotas las que generen o empeoren esos temas respiratorios. Pero uno también puede hacer alergias a medicamentos, ¿sí? Y es muy frecuente, sin embargo toca entrar a determinar si uno está haciendo una reacción adversa no alérgica o una reacción adversa de tipo alergia. Ahí ve, otra vez yo, Víctor, porque yo creo que a todos nos ha pasado, a usted también, a todos. Pues usted que es médico, me imagino que también cuando todavía no era médico, le dicen, son del médico y le dicen, ¿alérgico a algún medicamento? Y uno, pues que yo sepa, no. A menos de que sí lo sea. De esas son las alergias que estamos hablando, ¿y esto también puede ser muy complicadas? Sí, pueden ser muy complicadas y a veces se sobrediagnostican, ¿sí? Porque, qué sé yo, presenté una reacción adversa cuando tomé amoxicilina, tuve un brote o me dio mareo o alguna cosa de esas, y entonces inmediatamente dice, no, es alérgico, y no la vuelve a recibir, y le genera un problema futuro porque entonces no va a poderla recibir, o el médico que lo va a atender posteriormente dice, le dijeron que era alérgico, yo me curo en salud, no se la envío, ¿cierto? Pero eso también toca que entrar a determinarlo porque las reacciones alérgicas a medicamentos no son infrecuentes, se puede afectar muchos tipos de tratamiento, pero se pueden muchas veces solucionar y puede uno recuperar el uso de determinados medicamentos, y para eso estamos los alergólogos, para verificar, confirmar y definir qué podemos hacer para que eventualmente un tratamiento que sea necesario en una persona se pueda volver a realizar. Y hay unos procedimientos que llaman desensibilizaciones a medicamentos, que se hace con medicamentos, con antibióticos, con antiinflamatorios, con medicamentos para el cáncer, con medicamentos para problemas reumatológicos, etcétera, que es otro de los campos que maneja la alergología. Y por supuesto está la alergia alimentaria, que es también del día a día. En los niños es muy frecuente. Bueno, muy frecuente es un decir, ¿cierto? Estamos hablando de que aproximadamente el 2% de los niños van a tener algún tipo de alergia alimentaria. Más frecuente leche, huevo, trigo, soya. La fresa, el pescado. Frutos, pescados, mariscos, frutos secos. Pero a veces también se sobrediagnostica y genera un problema porque empiezan a restringirse alimentos que no necesitan restringirse, y eso puede tener un impacto negativo sobre la nutrición de las personas y de los niños en especial. Es común escuchar a adultos de mediana edad, de 35 años en adelante, diciendo, en mi época alergias de nada. Eso no existía. Ahora hay alergia hasta al pasto, alergia a un montón de cosas que claramente pues la gente asustada empieza a restringir, y lo que hace es generar un impacto negativo en la salud de esa persona. Pero quiero que abordemos un poco el tema de los mitos y las realidades en torno, por ejemplo, al consumo de agua caliente o de algo caliente y luego de algo frío. Algunas personas experimentan estornudos frecuentes, casi que no pueden parar, o tos. Y aquí Ruth Neira nos dice que con el paso del tiempo los pelos de las mascotas pueden causar un problema futuro de asma. Bueno, dos cosas bien distintas, ¿cierto? El tema de la temperatura. La temperatura, tal vez en algún momento les mencioné que cuando hablamos de rinitis, hablamos de una serie de síntomas a nivel nasal, y esa rinitis, en el 60-70% de los casos, las estadísticas o los estudios nos dicen que se trata de una situación causada por alergia, pero en un 30-40% de los casos no tiene que ver específicamente con alergia. Y este es uno de los casos. Los cambios de temperatura pueden generar síntomas nasales, síntomas de rinitis. Hay a veces incluso medicamentos, la contaminación medioambiental pueden generar síntomas de rinitis. Entonces, no es una rinitis alérgica, pero sí es una rinitis causada por esos
otros cambios irritantes o cambios de temperatura, 1. Y 2, con el tema de las mascotas, tiene razón en el hecho de que uno realmente se puede hacer alérgico en cualquier momento de la vida, ¿sí? Usted puede estar perfectamente bien hasta los 20, 25 años y de un momento a otro su sistema inmunológico empezó a reaccionar frente al gato o al perro o al caballo y empezó a generar síntomas. Y esos síntomas pueden ser en principio solamente enrojecimiento de los ojos o ronchitas o síntomas de la nariz, pero eso puede avanzar y convertirse en un asma y generar unos síntomas mucho más intensos. Realmente ahorita no hay una forma de uno predecir quién lo va a hacer y a quién no le va a pasar, ¿cierto? Incluso hay personas que con el contacto permanente de mascotas o reiterado con mascotas, pues se hacen de alguna manera tolerantes a la mascota o a los diferentes tipos de mascotas, y hay otros que de un momento a otro empiezan a reaccionar, o incluso tenían mascota en su casa y llegó una segunda o una tercera mascota y se dispararon los síntomas. Doctor, precisamente de eso le quiero preguntar, pero ¿cómo se pueden superar las alergias? ¿O qué hay para hacer? ¿Si se superan o no? ¿Todos con medicamento? O sobre todo las más comunes, ¿no? Porque uno dice, no, es que de pronto estornudo en la mañana. Va a la EPS y vaya donde un especialista como usted, no, la cita está para dentro de 6 meses. Allá le quita uno la alergia, digo yo, no sé. Tiene razón. Hay varias cosas y cada vez hay más cosas para hacer, afortunadamente. Entonces, en el tema de alergias, digamos que hay 3 grandes pilares fundamentales. 1, intentar los temas de evitación, que tienen su eficacia limitada y la viabilidad hasta cierto punto, pues porque obviamente yo no voy a sacar mi perrito, no voy a sacar mi gatico, y el que diga que lo va a hacer realmente no le creo mucho, ¿cierto? Entonces las medidas de evitación algo sirven porque usted, digamos, airea abre ventanas, hace un aseo más permanente, cambia tendidos más frecuente, baña su mascota un poquito más frecuente. 2, tenemos medicamentos que cada vez son más efectivos para controlar los síntomas, respiratorios nasales, conjuntivales, para piel, etc. Y 3, en muchos de los casos tenemos tratamientos como la inmunoterapia, para inducir tolerancia a esa sustancia que está generando el problema, y eso aplica para temas respiratorios, por ejemplo en rinitis, en asma, en conjuntivitis. En alergia alimentaria está un poquito más quedado todavía el proceso, porque sobre pocos alimentos trabajamos y no es tan del día a día. Como les mencionaba ahorita, con medicamentos tenemos procesos de desensibilización a algunos de los medicamentos que se necesiten emplear, ¿sí? Bueno, pero doctor, aquí Aimo dice que cuál es el tratamiento para la alergia del pasto. Sí, las inmunoterapias, o lo que en el común se denomina como vacunas para la alergia, es muy frecuente, y sobre todo en la sabana cundiboyacense, que se generen rinitis, conjuntivitis o asma precipitadas o empeoradas con el polen del pasto. Resulta que como el polen del pasto viaja con las corrientes de viento y puede viajar cientos de metros o hasta kilómetro y medio de su punto de origen, y si ustedes se fijan aquí en Bogotá y toda esta sabana tenemos tenemos pasto por todos lados, ¿sí? Y tenemos una característica, y es que tenemos muchas variedades de pasto. Entonces, diferente a lo que pasa en países con estaciones, aquí tenemos polen de pasto durante todo el año. Las personas que se sensibilizan y que hacen alergia al polen del pasto presentan síntomas casi durante todo el año, y uno lo que hace es identificar, confirmar con diferentes estudios que el polen del pasto sí es un problema, y una vez que eso se hace, se verifica que la persona pueda someterse al tratamiento de la inmunoterapia. El tema es que es un tratamiento larguito, porque son alrededor de 3 años con aplicaciones mensuales de la dosis de la misma sustancia que uno identifica como problemática, pero uno lo que busca es que
cuando yo avanzo en el tratamiento, la persona cada vez está mejor controlada de los síntomas, tolera mejor el contacto y los ambientes donde está el alergeno problemático y cada vez voy a necesitar menos medicamento. Y voy a disminuir la probabilidad de que eso progrese, si lo que tengo es una rinoconjuntivitis, que eso progrese menos probablemente a un asma o algo más complicado. Doctor, un tema tan amplio, tan complejo, tan diverso también, ¿no? Por los tipos de alergia, por el tipo de medicamento, alimento o componente químico o natural que pueda llegar a afectar a las personas. Pues vamos a tenerlo nuevamente aquí en este espacio para seguir resolviendo todas las inquietudes que tienen nuestros televidentes. Aquí Andrea también nos mandó una pregunta, pero ya se la respondemos por interno a través de nuestras redes digitales. Gracias por acompañarnos en este espacio, lo esperamos aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio para difundir y para ayudar a solucionar algunas de las inquietudes que tienen los televidentes al respecto de las alergias. Simplemente recomendarle a las personas que no es necesario andar sufriendo con el tema de alergias. Es importante, y con sus hijos y ustedes mismos, busquen ayuda, busquen atención con nuestros colegas los médicos generales, dermatólogos, otorrinos, para que les den la asesoría tengan un tratamiento y tengan claro lo que hay que hacer, lo remitan eventualmente con alergología. Y a todos nuestros colegas médicos, los que estén interesados, les recuerdo que ahorita en septiembre en Pereira hay un Congreso Nacional de Alergología para ponerlos al día en todos estos temas. Y a todo el que le interese aprender de esto, nuestros colegas médicos tendrán la posibilidad 11, 12 y 13 de septiembre del 2025 en Expo Futuro Pereira. Tenemos un congreso para ponerlos al día en todos estos temas y que podamos ayudar a la población a solucionar estos inconvenientes tan maluquitos. Muy bien. Doctor Jaime Ocampo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. Pues muchísimas gracias, señora. Ponerse los guantes y a lavar la losa. Ay, sí, toca lavar la losa. Muchas gracias, doctor. Que estén muy bien, muchas gracias.